Muy buenos días. Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día, miércoles 2 de diciembre del 2020, son las 9 de la mañana, 9:34 de la mañana. Yo estoy aquí para darle una palabra este día que el Señor me dio el día de anoche. Me la dio a las 8:50 de la noche. Me dijo, identifícate, Padre bendito, amado. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Antes de empezarla, les quiero decir que como siervos que trabajamos en la obra de Dios, nada más tenemos que trabajar en la obra de Dios, hacer su obra y hasta ahí. No tratar de entender las cosas de Dios porque nunca la vamos a entender nosotros. Porque nosotros no somos nadie ni nada para entenderlas. Así que nomás debemos de dar lo que Él nos da y hasta ahí. Ni andarle buscando más. Porque el gato nada más tiene 4 patas, no tiene más. Porque si buscarle respuesta, es ahí donde entramos a, a querer ser más que Dios. Ahí donde ahí donde entramos a ser apóstatas y es de ahí donde lo salimos del de enfoque. Padre bendito, en nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, voy a dar tu palabra. Padre, como siempre, Señor, el grande eres tú, Señor. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. El grande eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. A mí sí un minuto. Mire, vamos a Josué. Josué 5:13 al 15. Pero el versículo que el Señor me dio fue el 13. Pues yo lo voy a leer hasta el 15. Dice, Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le preguntó Josué al varón, ¿eres de los nuestros? Le dijo, o de nuestros enemigos. Le preguntó Josué. El varón, el ángel le dijo, él respondió, no, le dijo, no soy de los enemigos, mas como el príncipe del ejército de Jehová, le dijo, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mire qué bonito le dijo Josué al ángel. Josué humillado, Josué con temor a Dios, le dijo Josué, ¿qué dice mi señor a su siervo? Le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Le dijo Josué al ángel. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre temeroso a Dios, tenía temor a Dios. Hoy en día, ese temor se ha ido. Hoy en día, ese temor se ha perdido. Mire esta Biblia que cuesta sangre, esta Biblia que está hecha de pura sangre, mártires, de gente que la traducía y los mataban, de gente que los veían como herejes y los mataban por defender esta verdad. Y ahora esta palabra la usan para limpiarse el trasero. Mire, de lo que es la Biblia, han sacado novelas. Yo le aconsejo que aunque sean cosas que dicen bíblicas, no son bíblicas, porque la Biblia no tiene adulterio, no tiene fornicación, no tiene escena sexual. Así es que no deje que el diablo le entre por ese lado a usted, porque usted va a estar diciendo, son cosas bíblicas. Se pueden ver, no tienen nada de malo, no. Por ese lado le quiere entrar el diablo. Por ese lado quiere abrir las puertas el diablo. Por ese lado quiere abrir un agujero el diablo. Porque el diablo, nosotros los cansamos de velar.
Él no se cansa de velarlos a nosotros para ver en qué momento le abrimos y se mete ahí y se mete ya para quedarse para siempre. Así es Satanás. Así es que le dijo José, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué peleaba contra cosas que se veían. Josué peleaba con carne, porque Josué, su guerra era con humanos. Era una guerra con humanos que traían. Era guerra con otras tribus que no eran de las tribus de Israel. Con ellos peleaban. Josué podía ver con quién peleaba. Josué podía ver su enemigo. Josué veía dónde iba a meter la espada. Nosotros nosotros peleamos con cosas invisibles. Nosotros tenemos que tener más visión todavía, porque la guerra que nosotros tenemos es con cosas que no vemos. Y contra esas cosas que no vemos, contra cosas de las tinieblas, con potestades de las tinieblas, con regiones de demonios que nosotros peleamos. Es ahí donde nosotros tenemos que estar siempre alerta, viendo si es Dios quien nos habla o es el enemigo que está ahí. Porque déjeme decirles que sí, Dios habla, pero Dios no está ahí nomás, ahí a la salidita, ahí está Dios hablándote. No, hay que meterse profundamente para que Dios te hable. Y el diablo no, ese nomás está encimita ahí, haciéndose pasar por ángel de luz y haciéndose pasar por Dios. Ahí donde nosotros tenemos que tener la espada. Y ¿cómo se dice? Debemos de tener la espada y el yelmo y nuestro escudo para ver quién es el que los habla, para ver quién es el que viene a confundirlos, porque Dios no los confunde. El que viene a confundirlos con las cosas de Dios es el diablo. El que viene a hacerse pasar de ángel de luz es el diablo, para que nosotros digamos que es Dios quien nos habla y es el mismo diablo quien nos está hablando. Entonces debemos de ver muy bien para no estar nosotros teniendo conversaciones con Satanás y luego estar en las manos de Satanás y luego diciendo, es Jehová quien me habla, es Jehová quien me manda esto. Y es el mismo diablo que está haciendo pasar por Dios. Es el mismo diablo quien está hablando con uno. Es el mismo diablo quien se aparece. Debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros peleamos con seres que no se ven. Josué veía a su enemigo, lo podía ver, lo podía identificar. Nosotros no podemos verlo. Nosotros tenemos guerra y son a ciegas. Nosotros tenemos guerras espirituales y son a ciegas. No podemos ver a nuestro enemigo. Pero el hecho que no lo veamos no quiere decir que lo vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos que defenderlos. Tenemos que defenderlos con el escudo. Debemos de defenderlos para que este demonio no entre a nuestras vidas. Si no entra a nuestras vidas y nosotros vamos a estar confiados, dejándolos usar por Él de la manera que Él quiere. Y vamos a decir, es Dios, es Dios. Y es ahí cuando empiezan a suceder cosas extrañas que solo las del diablo, que no las da Dios. Entonces debemos de estar alerta nosotros, debemos de estar alerta con el enemigo, que no es un enemigo, son regiones de demonios las que vienen a atacarlo a uno. Debemos de estar alerta, porque el diablo sí los engaña, déjeme decirle, los engaña porque nosotros como estamos con eso, estamos con esa emoción, con esas ganas de que Dios los hable, que el Espíritu de Dios nos hable, y estamos en esa espera, que los dé palabra, queremos tener ese acercamiento con Él. Entonces, eso es lo que aprovecha el diablo. Eso es lo que aprovecha el diablo, para hacerse pasar como ángel de luz.
Y ahí es donde nosotros siempre debemos de estar reprendiendo, como le dijo José. ¿Eres de los nuestros?, le dijo Josué, o eres del enemigo. Nosotros debemos de estar siempre alerta, reprendiendo, reprendiendo, reprendiendo. Porque a mí muchas veces me habla Satanás y yo no le hago caso. Le digo yo: Jehová te reprenda, Satanás. Cuando le digo así, voltea las cosas, ya se vuelve y me insulta y me insulta. Entonces no fue Dios quien me habló, fue Satanás. Porque Dios no me agarra y me va a insultar. Él me agarra y me insulta. Me insulta horrible. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Porque por ese falso enemigo que se ha metido a las vidas, por ese falso enemigo que se ha metido a las iglesias, están como están las iglesias. Un evangelio distorsionado, un evangelio que no es la verdad, un evangelio sin santidad, un evangelio que es a media santidad, un evangelio a medias. Déjeme decirle que no, ese no es el evangelio de Cristo. Déjeme decirle que el evangelio de Cristo es verdad, es santidad, es guardarse para Él, es apartarse de lo malo, es apartarse de lo malo y a guardarse uno también de pie a cabeza. No es que nomás me voy a guardar de los hombros para abajo y de aquí para arriba voy a hacer lo que quiero. O no es que me voy a guardar por partes en mi cuerpo. No, déjeme decirles que la santidad es 100%. La santidad no es por parte. No es que hasta los hombros y de ahí para arriba tú vas a hacer lo que tú quieres con lo que te sobra. O hasta las caderas y de ahí te vas a poner tus faldas rabonas. No, ese no es el evangelio de mi Señor. El evangelio de mi Señor es verdad, es santidad, es puro. Ese es el evangelio de mi Señor. El evangelio de mi Señor es corregir, es duro, pero también vienen momentos que si tú estás en obediencia, el Señor te levanta con palabras de amor también. Porque déjeme decirle que a los discípulos, que a los 12 que anduvieron con el Señor Jesús, no solo agarraron las palabras duras, pero también recibieron cosas buenas del Señor. La palabra no digo que no está buena, claro que sí, pero también no recibieron solo palabra dura, también recibieron palabras de consolación, también recibieron palabras de ánimo, porque aquí en las cosas del Señor, aquí hay de todo, hay palabras de consolación, hay palabras fuertes, hay de exhortación, de consolación, hay de ánimo, hay de todo. No todo es palabra fuerte. Pero ese es el Dios, ese es el Cristo que yo le sirvo. Porque el Cristo que yo le sirvo, Él no es un alcahuete, Él no vino a alcahuetear. No, él vino a que los apartemos del pecado. Porque Él quiere salvarlo, Él quiere salvar nuestra alma. Y Él sabe que si los alcahuetea, no vamos a ir a ningún lado. Usted tiene que saber que cuando va a la casa de Dios, tiene que tener una referencia, tiene que tener un respeto cuando va a la casa de Dios, porque si tiene un respeto por lo terrenal, cuando va a una corte, usted no puede entrar ni con gorra ni con celular. Le dicen que no puede estar ahí con el celular en la mano, ni tampoco tener celular. Usted cuando entra a una corte lleva su celular apagado porque no lo puede tener en la mano, no lo puede ni sacar porque el abogado lo regaña. Entonces usted tiene que saber que cuando va a la casa de Dios, usted está incomunicada. Usted no tiene que estar ahí con el celular en la mano. Usted tiene que aguardar ese respeto, quitarse su gorra, porque aún una corte no va a entrar con gorra ni con el celular en la mano. Entonces, si respetamos las leyes terrenales, si respetamos las cortes, mucho más al Creador de las vidas, que es nuestro Señor Jesucristo, mucho más tenemos que hacer referencia cuando estamos en su casa. No tenemos que estar ahí tragando agua, mirando el celular. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? No, Señor. Si usted va a estar ahí con el celular, mejor quédese en su casa y no vaya ahí a estar. Eso es a estar con su celular ahí, a estar blasfemando, porque usted no tiene un respeto de que usted está con el celular en la mano ahí. Está irrespetando las cosas de Dios.
Debemos de tener un respeto por las cosas de Dios. Debemos de respetarlo. Pero el temor a Dios se ha perdido totalmente. Totalmente. Ahora el evangelio de mi Señor Jesucristo, ese no es el evangelio. Ese es el evangelio del humano. Es el evangelio que el humano impone. El evangelio hace como él quiere. Trabaja como él quiere, hace como él quiere con las cosas de Dios. Ese no es el evangelio de Cristo. Déjeme decirle que el evangelio de Cristo tiene un precio. El evangelio de Cristo no es cualquier evangelio. Aquí es dirigirlos por lo que Dios los da. Dirigirlos como Dios quiere. No dirigirlos nosotros por nuestra propia cuenta, como lo hacen pues muchos. Muchos hacen lo que ellos quieren. Hacen como ellos quieren y lo que ellos quieren. Y dicen, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Yo no creo que Dios les diga. ¿Sabe por qué? Es ahí donde lo estoy diciendo yo. Es ahí donde llega la confusión. Es ahí donde no supieron identificar. Y llegó Dios y se metió y dijeron que fue Dios. Porque Dios exhorta las ventas. A Dios no le gusta que nosotros tengamos ventas en lo que son las cosas de Dios. Si usted es vendedor, pues usted puede vender allá en el mercado, donde sea. Pero no tiene que hacer ventas de las cosas de Dios. No tiene que hacer venta de lo que está aquí escrito. No tiene que hacer ventas del nombre de Dios. Entonces, y todos dicen, Dios me dijo que hiciera un libro, Dios me dijo que hiciera una emisora. Dios no les dijo nada. Porque Dios te mandó ir y predicar. Ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Aquí no dice ir y vender libros, ir y vender música, ir y vender CD, ir y levante emisoras tras emisoras. No, señores, eso no dice aquí. Es ahí donde te entró el diablo, es ahí donde te está comiendo el diablo, ahí es donde se metió el diablo y ahí se metió el espíritu de la ambición, el espíritu del hambre al dinero, y ahí es donde terminaste sacando calzones por internet y poniéndole el Pentecostés para venderlos. Es ahí donde estás terminando, porque ahí se metió el diablo y dijiste, Dios me dijo. No, Dios no habla a las primeras. Y Dios no se va a contradecir. Dios no se va a contradecir. Dios no va a decir que uno no haga ventas de sus cosas y luego te va a estar diciendo, oh, no, sí, tú sí puedes hacer venta. No, porque Él no tiene hijos exclusivos. A todos los mira iguales, a todos los castiga. Entonces, es ahí donde Satanás gobierna. Es ahí donde Satanás gobierna por las iglesias. Es ahí donde él gobierna las iglesias. Y dicen, fue Dios, fue Dios, fue Dios. No, tenemos que pasar mucho si Dios los dijo o no los dijo. Porque Satanás viene y los confunde. Viene y nos pone confusión. Viene y te pone que ya ni quieres, si hablas la palabra ya no la quieres hablar, porque entras en confusión y dices, pues, si Dios es así, pues no, mejor ya ni hago esto. Todo lo agarras en contra de Dios, cuando lo tenemos que agarrar en contra de Satanás. Porque Él es que se merece las patadas, ese es el que se merece las mordidas, no mi Señor, porque como quiera, mi Dios es fiel, mi Dios está firme. Aquí el que los engaña es Satanás. Entonces Josué estaba de pie. Josué estaba de pie y alerta, con los ojos abiertos y con su espada en la mano. Para ver de dónde iba a llegar el enemigo. Viendo, estaba alerta. Alerta que no lo agarraran de espaldas. Alerta que no lo agarraran desprevenido. Alerta que no se metiera el enemigo haciéndose pasar por amigo. Como hace este. Este se hace pasar por ángel de luz. Este te habla bonito. Y como tú dices, ay, Dios es amor. Dios me está hablando porque Dios es amor. Es el mismo diablo. Es el mismo diablo. Porque Dios no te va a estar alcahueteando. Dios no te va a estar alcahueteando lo que tú haces. Dios es duro. Dios es duro para con nosotros. Con Dios te guardas o no te guardas.
Con Dios te tienes que guardar, porque si no, no verás lo que Él hace. No verás nada de lo que Él hace en su vida, en la vida. Porque si tú vas en obediencia, vas a recibir bendiciones, pero si no, no vas a recibir bendiciones. Porque las bendiciones no solo vienen, no. Las bendiciones de Dios vienen conforme tú te vas portando. Las bendiciones son una forma de, ¿cómo te diré? De estimularte. Porque si tú vas en obediencia con Dios, vas a ver la mano de Dios. Porque es una forma de estimularte Dios para decirte, estás en obediencia, mira. Te da cositas y cositas. Pero todas esas cositas cuestan obediencia, cuestan un precio. Estar con Dios, no estar en rebeldía, no estar desobediente. Pero tiene un precio. Si tú obedeces, viene una bendición, porque detrás de todo hay una bendición, pero tenemos que portarlos bien, porque tú no le vas a dar un premio a un hijo rebelde, a un hijo callejero, a un hijo que se porte mal, no le vas a dar premio. Tú le vas a dar premio a alguien que se lo ha ganado. Así es nuestro Señor. Él los bendice. Él los bendice de muchas maneras. Déjame decirte que las bendiciones que Dios tiene no son tan materiales, son más las espirituales que las materiales. Dios no se enfoca en lo material, Dios se enfoca en lo espiritual. Pero hay que pagar un precio. Siempre para recibir una bendición hay que pagar un precio. Dios los hace pagar un precio. Los hace pagar un precio por medio de enfermedades. Por medio de enfermedades Dios trata contigo. Por medio de enfermedades Dios te tuerce tu brazo por medio de las enfermedades. Porque si no te agarra por medio de las enfermedades, no vas a pasar nunca un proceso. Siempre vas a estar rebelde. Y nunca Dios va a trabajar en ti. No todas las enfermedades son por pecar, por la vida que uno llevó, no. Son tratos que Dios tiene con uno por medio de enfermedades. Pero que en su momento, cuando a Él le plazca, Él te va a sanar. Él los va a sanar porque Él es fiel. Así que abramos bien los ojos. Abremos bien los ojos y fijémonos quién los está usando. Fijémonos que no sea el enemigo quien ya entró en nuestras vidas y nosotros estemos bailando al son que los toca. Y es el enemigo quien lo está usando. Abramos bien los ojos. Mire que yo sí me enojo, pero sin odio. Yo sí me enojo, pero sin odio hacia nadie. Pero con este Satanás yo sí me enojo y con odio. Con él sí yo me enojo y con odio. Que quisiera yo destruirlo, porque no hay cosa que a mí me moleste, que Satanás los tome, los engañe. Eso a mí me molesta. Así que tenemos que ver todito eso, señores. Tenemos que ver, tenemos que estar alerta. Tenemos que ser que no sea el enemigo quien esté invadiendo nuestras vidas. Tenemos que ver que no sea el enemigo quien esté ahí. Tenemos que ver que no sea el enemigo quien lo esté hablando. Tenemos que ver que no sea el enemigo quien lo esté usando. Y por eso estamos haciendo cosas que no van conforme a la palabra. Que no van cosas, que son cosas que no van contra lo que aquí dice. Que van en contra de lo que aquí dice. ¿Por qué? Porque se metió el enemigo. No te diste cuenta, no tuviste alerta, no tuviste de pies como Josué y se metió el enemigo y invadió tu vida y de ahí invadió toda la congregación. Debemos de tener en cuenta que el enemigo lo tenemos en todo tiempo, que no debemos de estar desprevenidos porque él siempre está ahí. Él siempre está ahí como león buscando a quien devorar, buscando a quien comerse. Nosotros debemos de estar alerta porque si no los va a comer y los va a llevar y los va a robar las bendiciones. Porque él siempre, Dios nos bendice y Él está delante para quitarnos la bendición de muchas maneras. Tal vez Dios en ese momento tiene una bendición, pero ya cualquier cosa pasó, ya te robó tu bendición el maldito este. Así que debemos de tener mucho cuidado, señores.
Josué yendo a él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Así que tú tienes que decirle, ¿eres tú Espíritu Santo o eres tú Satanás? Si eres tú Satanás, te reprende en el nombre de Jesús. Si eres tú Satanás, Jehová te reprende en el nombre de Jesús. Usted siempre reprende y reprende y reprende, porque tenemos que pasar muchas veces la palabra de Dios. Tenemos que pasar muchas veces aquello a ver si es Dios o no. Mire Gedeón. Gedeón 3 veces pasó de prueba lo que el ángel le dijo. La primera, la segunda y la tercera. Por 3 veces pasó la palabra que el ángel le llevaba. Hasta que lo pasó por 3 veces y se dio cuenta que sí, que era Dios el que hablaba. Hasta entonces fue a pelear. Pero mientras Gedeón no se movía. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba consciente que tenía que saber que era Dios quien lo estaba mandando a pelear. Estaba consciente que se tenía que ver que no era otro el que lo estuviera mandando a pelear. Y por eso puso a prueba lo que Dios le dijo 3 veces, por lo mismo. Así tenemos que ser nosotros. Porque este diablo inmundo los engaña. Así es que Dios les bendiga en el amor de Cristo. Cristo le ama.